Hey, ¿qué onda? Hablemos de la carta de Ignacio de Antioquía a la iglesia en Filadelfia. Okay, antes déjame hablar un poquito acerca de Ignacio de Antioquía, porque aunque ya he hecho dos videos acerca de escritos suyos, no lo he explicado tan bien y también ya tiene 6 semanas desde la última vez que hice una reseña de Ignacio de Antioquía. Él es el obispo de la iglesia en Antioquía a finales del primer siglo. Entonces, él es uno de los padres apostólicos, eso también lo he mencionado mucho, y si estás viendo esto en el playlist de los padres apostólicos, una disculpa de que eso sea un poco repetitivo o redundante, pero él era uno de los padres apostólicos. Él fue discipulado personalmente por Juan el apóstol, y Antioquía era una de las tres iglesias principales de ese momento. Las iglesias principales eran Roma, Alejandría y Antioquía. Entonces, en el cristianismo, y es tomado durante una persecución y es enviado a Roma para ser ejecutado. Y él pasa en camino a Roma, a Esmirna, y ahí conoce a Policarpo de Esmirna, otro de los padres apostólicos, otra persona súper famosa, de la cual también vamos a hablar eventualmente. Y de ahí escribe 7 cartas que se conocen como las epístolas de Ignacio de Antioquía. Esto no es parte de la Biblia, pero se escribe un poco después de que se escribe el Apocalipsis, entonces es un poco contemporáneo y también es padre. Ahorita vamos a ver la carta a la iglesia en Filadelfia, y la iglesia en Filadelfia también recibió una carta de parte de Jesús a través de Juan en el Apocalipsis, entonces nos da un poco de continuidad a lo que pasa al final de la Biblia. Entonces son 7 cartas, todas son muy similares, entonces ya al estar preparando esto lo sentí muy repetitivo. Entonces lo que voy a hacer es que de las 7 cartas únicamente voy a hacer reseñas de las 2 que ya llevo, esta, y no he reseñado su carta a la iglesia en Roma, que es la más famosa y la más impactante, entonces esa va a ser la próxima que haga una reseña, y las otras cartas no las voy a hacer reseña, pero son muy chidas. Si googleas Ignacio de Antioquía o escritos de Ignacio de Antioquía, tienes que leerlo. Todo lo que tienen los padres apostólicos, en mi opinión, es de los documentos que no están en la Biblia más importantes que existen y casi nadie los conoce. Entonces date el tiempo para hacer eso. Pero bueno, 5 observaciones de la carta de Ignacio a la iglesia en Filadelfia. 1. Ignacio quiere que haya unidad desde los obispos a los presbíteros, a los diáconos, a la gente que va a la iglesia. Menciona ese orden, y lo que está diciendo es que los obispos, que son los pastores titulares, necesitan estar en comunión con los demás pastores tienen que estar en comunión con los líderes y los líderes con la iglesia, y simplemente ese es el primer documento donde vemos la jerarquía que había en la iglesia primitiva. Eso no es tan claro en el Nuevo Testamento, pero es muy obvio en los escritos después, y eso también ya lo hemos mencionado, que la forma que funcionaba la iglesia antigua es que estaba la iglesia, que eran los miembros que asistían, que servían, que eran parte de la iglesia, y después estaban los diáconos, que eran líderes principales por encima de la iglesia, eso se ve en Hechos también. Y luego está el presbiterio, que es un grupo de ancianos líderes, y luego está el obispo, que es dentro de esos líderes el principal. Y de hecho la forma que funcionaba en la antigüedad es que en cada ciudad había un obispo que presidía sobre todas las iglesias conforme iba creciendo. En ese entonces la iglesia era tan pequeña que lo más probable es que únicamente había una iglesia formal y luego los demás se reunían en casas. Entonces el obispo era quien supervisaba todo eso. 2. La unidad protege de falsas enseñanzas. El enfoque de este pequeño libro es que tienen que estar con cuidado por las falsas enseñanzas que hay. Pero dice que cuando hay unidad dentro de la iglesia, que esa misma unidad provee un filtro por el cual no pueden entrar los falsos maestros. De hecho, muchas veces, y de hecho lo dice esta carta, los falsos maestros utilizan la división, que una de las características de un falso maestro es que no está promoviendo la unidad, está promoviendo la sospecha, está promoviendo el chisme, está promoviendo esa actitud que hay entre cristianos de repente de estar atacando o lastimando. Esa es una de las marcas de un falso profeta. Entonces lo que dice es que la unidad es una de las protecciones en contra de la falsa enseñanza. 3. La Santa Cena es la forma de mantenerse en unidad. Otra cosa que los padres apostólicos nos demuestran, y se ve en toda la historia de la iglesia, es que la iglesia le ponía un énfasis gigante a lo que se conoce como la Eucaristía en círculos católicos o la Santa Cena en círculos protestantes. Básicamente lo que dice Ignacio de Antioquía es que al participar de la Santa Cena es la muestra más profunda no solamente de comunión con Dios, sino de comunión los unos con los otros, y por ende es algo que debe ser reservado únicamente para miembros verdaderos de la
comunidad cristiana. Años después iban a usar eso como una herramienta para excomulgar a gente y así, pero en sus inicios era algo muy hermoso, que cuando estabas participando en la Santa Cena, Jesús tomaba el pan y lo partía, literal, era un pan que compartías entre todos. Eso lo que estaba significando es, hay comunión con Dios, pero también hay comunión el uno con el otro. Y creo de todo corazón que una de las formas más profundas de tener una conexión con Jesús es a través de la Santa Cena, siendo que muchas veces nada más es un panecito y una copita de jugo y no le damos la importancia que la iglesia le daba. Eso era el acto más solemne, hermoso, significativo de la experiencia cristiana. 4. Dice que aman a los profetas. Eso me demuestra que sigue habiendo un ministerio profético hasta principios del siglo II. Porque hay muchas personas que creen que el oficio de profeta no es algo válido para nuestros tiempos, que las profecías en general es algo que dejaron de existir cuando se acabó el Nuevo Testamento. Pero si ves la historia de la iglesia, puedes ver que hay personas que siguen tomando el título de profeta y hay personas que siguen operando en un don profético. Entonces nos da a entender que los dones, si no solamente se utilizaban en la Biblia, sino que también lo utilizaban las personas que vienen después de los que están en la Biblia, nos demuestra que es algo que es válido y necesario y útil para el día de hoy. Y 5. Ignacio se preocupa por su iglesia. Esto me dio mucho sentimiento, que Ignacio dice al final de su carta: manden a tal diácono a la iglesia en Antioquía. Él sabía que él estaba a punto de morir y aún estaba preocupado por el bienestar de su iglesia. Quería que buenas personas pudieran ir y ayudar a esa transición probablemente abrupta, difícil, de que él estaba operando en el día a día en la iglesia en Antioquía, una iglesia grande, importante, influyente en todo el este del Imperio Romano. De repente es removido a la fuerza y va a ser llevado a ser ejecutado a Roma, y dice: por favor, asegúrense de que la iglesia, la bella Grey que me ha tocado atender, pueda tener refuerzos, pueda tener apoyo, y le pide a la iglesia de Filadelfia que mande a un diácono a ayudar a la iglesia en Antioquía. Amo los escritos de los padres apostólicos, nos dan un vistazo a lo hermoso que era esa primera camada de líderes que no aparecen en la Biblia. Una vez más, perdóname por insistir, tienes que darte el tiempo para leer los escritos de los padres apostólicos. Ya tengo un video donde pagué para que alguien leyera una de las cartas de los padres apostólicos, la primera epístola de Clemente a los Corintios. Quizá yo voy a grabar audios para las cartas de Ignacio, las cartas de Policarpo, la Didaque, porque creo que es bien importante y me salió un poco caro mandarlo a hacer profesionalmente, y pues aquí tengo un micrófono, entonces si me doy el tiempo lo voy a grabar, pero creo que eso va a nutrir tu vida espiritual un chorro. Y como siempre tengo 2 créditos para libros en Audible. Entonces, si quieres apoyar lo que estamos haciendo aquí, Audible me da un pequeño bono cada vez que alguien se suscriba. Es un apoyo al canal y es una plataforma que uso todos los días. Creo firmemente que los líderes leen, y una de las formas más fáciles de consumir contenido es a través del audio. Entonces puedes utilizar esa suscripción. Nos vemos pronto.